¿Es plausible para el país detener la ejecución de este contrato a través de una ley que derogue la ley que aprueba el contrato? Desde mi punto de vista, no es plausible ni institucionalmente, ni económicamente, ni sobre todo jurídicamente hablando. Creo que debemos tomar posiciones racionales sobre este tema y invito a las personas, a los gremios y a aquellos actores que se están pronunciando sobre este contrato a que primero lo lean, lo estudien para poder tener una posición racional sobre estar en contra, a favor o incluso poder abogar por una mejora en las aplicaciones del contrato. Sin embargo, una de las cuestiones más importantes en economía es la transparencia, la confianza y la estabilidad. Y creo que la forma en la que se llevó todo esto no fue de acorde a generar tranquilidad. Estamos de vuelta con la segunda parte de Menú Ejecutivo Ancón. Ya está con nosotros Michael Núñez de Cifras de PTY. Michael, buenas tardes. Buenas tardes, Magdiel. Buenas tardes a todos los radioescuchas, como siempre. Oye, días fuertes. Manifestaciones de ayer estuvieron bastante cargadas de muchos ánimos. Hoy parece que la tónica será muy parecida. Esto si no llueve sobre la ciudad capital y aplaca un poco esos ánimos que existen. Michael, dentro de poco te cuento que también está entrando Víctor Baker, está con nosotros también Víctor Baker, es abogado para analizar, vamos a tratar de analizar la situación y algo que me llama mucho la atención es la participación juvenil, ambos son jóvenes, así que lo pueden ver desde una perspectiva un poco más objetiva y de quienes están, sobre todo poniéndose principalmente el tema del contrato minero, pero vamos a tratar de ver algunos aspectos. Primero me gustaría empezar con Michael. Bueno, tú has estado siguiendo bastante de cerca el tema del contrato, los aspectos económicos. Háblame un poco acerca de eso, cómo percibes la situación y qué impactos puede generar. Bueno, lo cierto, aunque tengamos este clima en estos momentos de total oposición, o bueno, una gran oposición por parte de varios sectores de la sociedad, lo bueno es que con la firma del contrato, en la mina se salvaguarda el tema de la seguridad jurídica, me imagino que Víctor lo tocará luego, el tema también de la confianza, sobre todo los inversionistas, el tema de riesgo país, y sobre todo el gobierno recibiría una inyección de dinero muy importante que necesita para las finanzas públicas y para no pasarse del tema del déficit fiscal como porcentaje del PIB de este año, que está en 3%, y que es uno de los temas que más, como hemos hablado aquí en MacDiel, el tema de Fitch y el tema de las calificadoras de riesgo, es uno de los temas que más le preocupaba a las calificadoras. Por esa parte, Panamá solventa algo, pero de igual manera pienso yo que pudieron haber sido en mejores términos y condiciones, sobre todo en términos comunicacionales. Por supuesto. Ahora, Víctor Baker, abogado que nos acompaña, especialista en Derecho Procesal Civil por la Universidad Externado de Colombia y también Derecho de Seguros por la Universidad Católica de Chile. Háblanos un poco acerca de la situación en la que nos encontramos. Víctor, ya se aprobó el contrato, ya se sancionó por parte del Ejecutivo. Se ha interpuesto algunas denuncias en la Corte Suprema de Justicia, pero ¿qué procede en este momento? ¿Qué se puede hacer legalmente? ¿Es viable derogar una ley? ¿Esto se puede? Bueno, vamos a puntualizar dos temas. El primero es que los efectos del contrato se perfeccionan desde el momento en que el contrato entra en vigencia. Si el contrato entró en vigor el sábado o viernes más o menos, es decir, desde ese momento las obligaciones y los derechos que se pueden exigir entre las partes se hacen exigibles entre ellas. Eso por un lado. Lo segundo, una pregunta que es importante formularnos. Las demandas interpuestas por inconstitucionalidad en contra de la ley que aprueba el contrato, ¿suspende los efectos del contrato? No, no lo suspende. Eso tienen en derecho constitucional lo que se llama efecto ex tunc. Es decir, que los efectos ante una posible y futura o incierta sentencia que declare inconstitucional el contrato no son retroactivos. Es decir, habrá que esperar los fallos de la Corte para determinar cuál va a ser el futuro del contrato del Estado con Minera Panamá S.A. Y lo tercero, y más importante aún, es plausible para el país detener la ejecución de este contrato a través de una ley que derogue la ley que aprueba el contrato. Desde mi punto de vista, no es plausible ni institucionalmente, ni económicamente, ni sobre todo jurídicamente hablando.
creo que debemos tomar posiciones racionales sobre este tema y invito a las personas, a los gremios y a aquellos actores que se están pronunciando sobre este contrato a que primero lo lean, lo estudien para poder tener una posición racional sobre estar en contra, a favor o incluso poder abogar por una mejora en las modificaciones del contrato. Antes de entrar un poco en lo que podría ser la posibilidad de una mejora en el contrato, obviamente esto tendría que ver mucho con la decisión que tome la Corte, y ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo podría tomarle a la Corte fallar en cuanto a estas denuncias que se han presentado? Bueno, lo normal es que estos tipos de demandas pueden estar entre 1 año y medio, 2 años con 3 meses, normalmente. Pero tomando en cuenta lo robusto que es esta ley, lo robusto que es este tema para, en general, que impacta el país, puede tomar incluso unos 3, 4 años. Y incluso vamos a tomar como experiencia la última demanda de inconstitucionalidad, que es muy famosa y que todos la citan. Fue presentada en el 2013 y la Corte falló en el 2017. Más o menos 4 años con 3 meses le tomó a la Corte pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la ley que aprobó el contrato de 1997. Michael, te pregunto, hace unos días publicabas en cifras los montos posibles de llegarse a un arbitraje por parte de la minera con tres demandas distintas que sumaban alrededor de 100.000 millones de dólares. Esto, háblanos un poco acerca de estos datos. Bueno, lo interesante siempre es comparar, ¿no? Lo cierto es que la economía de Panamá, el cambio de año base, produce el año pasado produció 76 mil millones de dólares. Y eso que básicamente nos subieron como 12 mil millones de dólares, porque estábamos en 64, 66 en el cambio de año base. Entonces, imagínate, para poder pagar una demanda de este tipo, tienes que poner todo lo que produce la economía de Panamá un año, más 24 más. Es una locura. Y realmente el tema de este tema, al final, no es que, obviamente, cuando tú pierdes una demanda, no es que se tienen que negociar los términos y condiciones del pago, ¿no? Pero a nivel internacional manda lo que se llama una señal de mercado. Y una señal de mercado muy negativa de que la inversión extranjera directa y no es asegurada, o no es cubierta o no es respetada por el Estado panameño, lo que automáticamente te sube el riesgo país y te ahuyenta las inversiones. Entonces, este tema, la demanda, más que todo, yo hice la comparación, hice un gráfico ahí, más que todo para que la gente tuviera en mente las dimensiones, porque ahora con el cambio del año base ni siquiera las personas saben cuánto produce la economía de Panamá, pero las dimensiones eran gigantescas. Ahora, no solamente ese monto, digamos que el monto hubiera sido la mitad, 50 mil millones, 30 mil millones, 20 mil millones, siguen siendo montos importantes, más aún cuando Panamá tiene muchas necesidades de liquidez en el corto plazo, que por eso es que la DGI, por ejemplo, está haciendo esto de cobrar impuestos el 2024, 2025, 2026 y ahora, y que están dando los beneficios fiscales porque están buscando el dinero debajo de las piedras. Panamá en este momento tiene un excesivo gasto público, sobre todo focalizado en el tema de los subsidios y de las planillas. Aparte de eso, tienes que sumarle. El día domingo salió mucha gente, a mí desde mi espacio me había llamado loco, porque yo vengo hablando 2 años de este tema en la calle del Seguro Social y de su inminente implosión el otro año 2024. Y es que tengo que recordar que el otro año van a hacer falta entre 600 y 1.000 millones de dólares para pagar las jubilaciones. Entonces, el gobierno panameño tiene problemas de liquidez, necesitaba también este dinero para poder financiar parte de las finanzas públicas. Imagínate que tengamos una demanda de 20 mil millones, 10 mil millones, que te saque una liquidez de 1.000 millones al año, 500, 200, o sea, los números no daban. Entonces creo que eso es importante. Panamá no está en una condición delicada, diría yo, no está en una condición para afrontar ese tipo de demanda. Ahora, no sé, aquí Víctor luego nos aclarará si Panamá tenía la capacidad de ganar o no, esa es otra cosa, pero lo cierto es que a nivel de riesgo es un riesgo alto. Bueno, hablemos un poco de seguridad jurídica.
y era algo de lo que mucho se planteaba antes de la firma del contrato. ¿Cambian algo la firma de este contrato viendo todo el panorama que se ha desatado producto de la sanción del Ejecutivo? Y vemos que hemos regresado a un escenario muy parecido al que se vio en julio del año pasado. Y bueno, también secundando la pregunta de Michael sobre si cómo estaba Panamá parado antes de la firma del contrato con respecto a un posible arbitraje. Bueno, lo primero es que tenemos que definir seguridad jurídica. Y seguridad jurídica es sencillo. Son reglas claras que que deben amparar los derechos de las personas dentro de una sociedad. Y estos derechos, en el caso de Minera Panamá S.A., es el derecho que se le respete su inversión y sobre todo su propiedad privada, que eso se traduce a inversión también. Ahora bien, ante un escenario de una posible ausencia de seguridad jurídica, tal como nos dijo o nos comentó el colega Michael, esto trae totalmente un riesgo al país en donde va a ahuyentar las inversiones extranjeras, en donde incluso en una economía moderna, globalizada, necesitamos de ella para poder tener un Producto Interno Bruto y un ingreso per cápita lo sosteniblemente competente para las finanzas públicas nacionales. Entonces, la inseguridad jurídica impacta directamente al desarrollo y el crecimiento económico de un Estado. Ahora bien, desde mi punto de vista, este contrato sí tiene seguridad jurídica en sus cláusulas. ¿Y por qué? Debemos hacer docencia a un tema muy importante, que son los poderes exorbitantes que tiene el Estado en la dirección y en la ejecución y en la fiscalización del cumplimiento del contrato. Y es que también la Ley 22 de 2006, que es la Ley de Contratación Pública, en su artículo 72, establece las reglas de estos poderes exorbitantes, que es una excepción al principio de igualdad entre las partes que le permite al Estado, en función del interés público, el interés general, dirigir la ejecución de los contratos para evitar que se afecte los derechos difusos e individuales de la nación. Entonces, eso se traduce a tres cosas importantes. Número uno, el Estado en cualquier momento puede modificar unilateralmente alguna de las cláusulas del contrato. Número dos, el Estado puede terminar unilateralmente este contrato, pero pagando evidentemente una indemnización a la empresa minera Panamá S.A. Y sobre todas las cosas, el Estado puede fiscalizar y dirigir la ejecución del contrato. Y es que el contrato recoge estas cláusulas, que son cláusulas que se llaman naturales dentro de los contratos, es decir, existen sin que las partes los pacten en virtud de una ley objetiva que la autoriza, y por consiguiente el Estado, en función de ello, colocó en el contrato la figura de una oficina pública. Hacemos una breve pausa, pido que se queden en línea, vamos a ir a poner las palabras. El presidente está a punto de emitir un juicio con respecto a todo lo que está pasando. Ahí Diego Hurtado nos va a hacer el pase. Estaba operando y exportando nuestros recursos minerales. Para ese año, la empresa Minera Panamá tenía una inversión aproximada de 8.000 millones de balboas, generaba más de 7.000 empleos directos, 35.000 empleos indirectos y realizaba aportes significativos a la Caja del Seguro Social y a la economía nacional. Es oportuno explicarle al país cómo inicia todo esto de la mina. Esta operación minera se origina en 1991 con un contrato de concesión de exploración. Luego, en 1997, es decir, hace 26 años, se aprueba el contrato Ley 9 para esa explotación minera. Ocho años después, en el año 2005, el gobierno de Martín Torrijos aprueba el nuevo plan de desarrollo que dio inicio a la construcción de la infraestructura minera. Y 4 años después, en el 2009, el inicio de la explotación comercial. Posteriormente, el gobierno anterior al nuestro prorrogó por 20 años adicionales
el contrato ley número 9 de 1997 mediante un resuelto ministerial del 30 de diciembre del 2016, publicado a las 2:55 de la tarde en víspera de Año Nuevo. Eso fue lo que encontró mi gobierno. Panameñas y panameños, en el año 2021, producto de una demanda de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia, se formaliza la inconstitucionalidad del contrato ley 9. Ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia, mi administración enfrentaba las siguientes opciones. 1, el cierre de la operación minera, vulnerando la estabilidad laboral y seguridad jurídica, con efectos negativos para la economía nacional, las finanzas públicas, con el riesgo de enfrentar graves demandas nacionales e internacionales contra el Estado panameño y, lo más preocupante, con peligro de enormes daños ambientales causados por un cierre forzoso. 2, no hacer nada y presentar ante la Asamblea Nacional el mismo contrato ley suscrito con la empresa en 1997, tal como lo hizo el gobierno anterior al nuestro, a pesar que los términos y condiciones del mismo no son acordes con las mejores prácticas internacionales en la actualidad. Y la tercera opción era enfrentar una negociación con la empresa minera. Tomamos la decisión correcta, no la más fácil. Luego de una difícil y complicada negociación por más de 2 años, se acordó en el 2023 un contrato entre la empresa Minera Panamá y el Estado panameño que garantiza muchos mejores términos y condiciones para el país. Panameños todos, en marzo del 2023, hace 7 meses, iniciamos el proceso de consulta pública con la publicación del contrato en la plataforma Ágora, que permitió a la ciudadanía opinar acerca del contenido del contrato. El 3 de agosto del 2023 se somete a consideración de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que contiene los términos y condiciones que ya eran de conocimiento público acordados entre el Estado y Minera Panamá. Luego de amplias consultas ciudadanas en la Asamblea Nacional y en los distritos de Donoso, Omar Torrijos Herrera y La Pintada, se retira el proyecto de ley en atención a las preocupaciones surgidas durante el periodo de consulta. Una vez incorporados los aportes sugeridos, el proyecto de contrato ley es presentado nuevamente a la Asamblea Nacional en octubre de 2023, siendo este aprobado y sancionado en cumplimiento a lo que establece la Constitución Nacional. Panameñas y panameños, con el contrato ley aprobado se regula una operación minera ya existente desde hace años. El contrato ley aprobado logra Panamá, entre otros beneficios, salvaguardar los 9.387 puestos de trabajo directos de la mina, con una planilla anual de 357 millones de balboas, que se traduce en un aporte a la Caja del Seguro Social de 161 millones de balboas cada año. Garantizar con el pago mínimo anual pactado de 375 millones de balboas que ningún jubilado o pensionado reciba un monto menor
a 350 balboas al mes. Hoy anuncio al país que a partir del 20 de noviembre de este año, este aumento será una realidad para 120.315 jubiladas y jubilados que reciben menos de 350 balboas al mes. Además, se destinan 190 millones de balboas anuales por los próximos 20 años para el programa de invalidez, vejez y muerte, el IBM. Este nuevo aporte permitirá a la Caja del Seguro Social y al país realizar un diálogo amplio, sin presiones, que nos lleva a encontrar soluciones a largo plazo para la sostenibilidad del programa de IBM. En materia ambiental, logramos incluir, entre otros aspectos, un plan de reforestación, un plan de cierre y poscierre de la mina y la supervisión y fiscalización permanente en el sitio del cumplimiento de sus obligaciones contractuales en materia ambiental. Por otro lado, cabe destacar que la Ley 11 del 2012 prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, explotación y extracción de minería metálica y no metálica y sus derivados en la comarca Nove Buclé. Esta ley está vigente. Pueblo panameño, con el contrato Ley 406 del 2023, estamos resolviendo un problema enorme y sin precedentes heredado por mi administración. Los panameños podemos no estar de acuerdo, tener distintas opiniones. La democracia permite expresar esas diferencias siempre dentro de un marco de respeto. Como presidente, hago un llamado a la cordura, a respetar las leyes e instituciones, la propiedad privada y pública y el libre tránsito. No toleraré vandalismo ni llamados a la anarquía, ni comisión de delito alguno. Estos actos serán judicializados, como lo he reiterado en varias ocasiones. Nadie está por encima de la ley. Panamá está en pleno proceso de recuperación económica, pero los cierres de calles afectan la economía, impiden llegar a los puestos de trabajo, perturban la tranquilidad de la población, se pierden citas médicas, se dificulta la atención de pacientes en riesgo. Todo esto afecta el comercio, la construcción, las industrias, pequeños productores, los apoyos semanales a las comarcas y la generación de nuevos empleos. Confío en la sensatez, prudencia y tolerancia de los panameños. Panamá es un gran país y todos tenemos que cuidarlo. Muchas gracias. Bueno, sobre el final del programa, bueno, nos quedamos 5 minutos más para unos breves comentarios. Tenemos a Michael Núñez y Víctor Baker. 5 minutos más tenemos que irnos ya. Pero el presidente heredó un contrato o un problema minero. Lo vemos por primera vez desde la pandemia sin mascarilla, por cierto.
y el tema económico. Dos cosas que resaltaron. Michael. Bueno, la verdad es que es cierto que se tenía que, obviamente, hacer un nuevo contrato y todo este tema. Sin embargo, una de las cuestiones más importantes en la economía es la transparencia, la confianza y la estabilidad. Y creo que la forma en la que se llevó todo esto no fue de acorde a generar tranquilidad a toda la sociedad y también a los inversores de todo tipo. Hay mucho comunicado de Sí. muchos agremiados están diciendo que, bueno, que esto le está afectando. Si bien es cierto, pero creo que esto se hubiera podido evitar si se hubieran hecho las cosas desde el día 1. Bien. Sí, Víctor. Bueno, lo que comenta el presidente, creo que le asiste a la verdad parcialmente, y esto lo digo por una razón muy sencilla. Lo primero es que el contrato sí estaba vigente desde el 1997 hasta el 2021, que la Corte lo declara inconstitucional. Eso quiere decir que se suspenden los efectos del contrato. Entonces, el presidente tenía la opción sí de renovarlo. Al final del día, cancelar el contrato y cancelar la operación minera me parece que es una decisión muy incorrecta, tanto política, institucional, económicamente y jurídicamente hablando. Ahora bien, la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Por qué la Corte declaró inconstitucional el contrato anterior? Y muchos creo que han desinformado mencionando de que la concesión minera no lo permite la Constitución o que fue por motivos de daños ambientales. Y esto es falso. Se pueden leer el fallo de la página 32 a las 35 y ahí se explica el motivo de la inconstitucionalidad. Y fue por un tema de forma, por un tema de procedimiento, porque no se llevó a licitación en el momento. Como lo establecía un decreto de gabinete de 1967. Ahora bien, esto va a afectar nuevamente este contrato y mi respuesta es que no, porque ese decreto de gabinete quedó sin efecto en 1995 cuando se expidió la ley de contrataciones públicas de aquel momento. Es decir, ¿se puede hacer el contrato? Sí se puede hacer. ¿Se debió hacer de una mejor forma? Estamos todos totalmente de acuerdo que debió hacerse de una mejor forma desde el punto de vista político, pero al final del día creo que es la decisión correcta si queremos realmente vivir en una sociedad que se mantenga con estabilidad económica a largo plazo. Lastimosamente nos hemos quedado sin tiempo, esto da para muchísimo más, ojalá podamos encontrarnos y invitarlos a estar pendientes de las redes de Cifras de PTY y Radio Ancon también. Por supuesto, mucho más información se va a generar a lo largo de la tarde. Lo que se espera pues es incierto, si después de la declaración del presidente habrá reacciones por parte de los manifestantes, es toda una duda. Así que vamos a estar muy pendientes de eso. Muchísimas gracias, Víctor Baker, Michael Núñez. Aquí vamos a estar muy pendientes de lo que acontezca. Hasta una próxima ocasión. Bueno, con eso llegamos al final. Gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos mañana con más de Menú Ejecutivo. Gracias, Diego. Ya tenemos aquí nuestra primera invitada. Nos acompañan en esta ocasión en Menú Ejecutivo Ancon, Juliana Otálvaro, ya es Senior Executive de Page Group en Panamá y Centroamérica. Bienvenida aquí a Radio Ancon, gracias por acompañarnos. Encantada de saludarte a ti y a la audiencia, un gusto, ¿cómo han estado? Bueno, estamos por supuesto que en mucha incertidumbre, pero no todo es malo, hay que también cambiar las perspectivas y contar otras cosas importantes. Y ustedes en Page Group recientemente también publicaron un estudio interesante. Háblenos un poco acerca de esto, que habla de que el 68% de las empresas tienen un impacto directo por parte de la tecnología. Bueno, parece que hemos perdido... ¿Nos escuchas? Sí. Hola, ¿me escuchas? Ahora sí escuchamos. Bien, estoy. Pues mira, justamente hemos hablado de cómo la tecnología ha impactado directamente. Están haciendo tanto compañías como personas que están postulándose a diferentes puestos de trabajo, que están buscando un plan de carrera dentro de el trabajo que tienen actualmente, y justamente hemos compartido un poco más estos hallazgos
donde se prevé, como bien mencionabas, que cerca del 68% de las compañías con las que PageGroup ha interactuado en el último año, pues ha manifestado su interés por adoptar algún tipo de tecnología, ¿no? Bien sea automatización de procesos, tiempos de cuantificación de las tareas y, por supuesto, tomar la data como el centro para la toma de decisiones, que sigue siendo uno de los componentes también más apetecidos a la hora de buscar perfiles y candidatos con estas habilidades de interpretación de la data. Ahora, la tecnología, visto desde un marco más amplio, abarca diversos rubros y puntos a considerar. En este mismo sentido, háblenos un poco acerca de cuáles son, digamos, esas herramientas que mayor impacto están presentando. Porque hablamos, por un lado, usted mencionaba el tema del manejo de datos, que sabemos que es importante, pero en los últimos meses, ni siquiera años, meses, la inteligencia artificial y sobre todo la inteligencia artificial generativa ha generado un revuelo, pero creo que sin precedentes. Sin duda, y te diría que la inteligencia artificial pues es un tema que impacta en todos los aspectos, particularmente dentro del mercado laboral. Hablamos mucho en temas de reclutamiento y cómo las organizaciones hoy están incluyendo estas herramientas para hacer procesos mucho más libres de sesgo humano, pero a la vez cómo esta inteligencia artificial implica tener una cultura realmente mucho más inclusiva y diversa, donde las personas puedan acceder a estar seguros de la forma en que se utiliza la tecnología y cuál es el beneficio de estar a la vanguardia en estos temas, ¿verdad? Entonces, hablamos de esta inteligencia artificial que no es solamente una herramienta, sino que es también una oportunidad de productividad, de aprendizaje, de desarrollo de nuevas habilidades en un mundo, por supuesto, muy diverso y donde tiene una aplicación digamos que funcional en diferentes sectores, indistinto de tu profesión, de tu área de expertise. Entonces, sigue siendo una de las tendencias más demandantes en términos de talento y de preparación tecnológica propiamente dicha. Por supuesto. Ahora, hablamos del uso de la tecnología para aumentar la productividad. Ahora, ¿cómo conjuga eso con la labor que efectuamos los seres humanos sin sentir amenazas de ser reemplazados por la tecnología y aportar no solamente a la empresa a la que laboramos, sino también a desenvolvernos mejor y hacer que el trabajo que hacemos sea mucho más llevadero y sin menos errores? Sin duda, detrás de todo esto hay un tema del cambio de mindset, ¿no? La oportunidad de adoptar las tecnologías, volverlas aliadas en un mundo donde no solamente se han acelerado todos los procesos, sino que hemos visto la transformación de sectores inclusive como salud, transporte y distribución, y donde en definitiva hay que estar a la vanguardia para no quedarnos obsoletos en el uso de estas tecnologías. Y a tu pregunta, pues un componente humano que sigue siendo fundamental, porque hablamos también de conexiones en un mundo que está cada vez más enfocado en la virtualidad, donde hay exceso de virtualidad y donde tanto las personas como las compañías siguen haciendo esfuerzos importantes por no perder de vista las conexiones. Hablaba recientemente inclusive de temas como seguridad, ciberseguridad, como todo el acceso también en un clic que hoy tienes en las diferentes plataformas digitales, pues conlleva también la oportunidad de generar temas más robustos de acceso, perfiles y adopción de estas medidas de seguridad para el manejo de la información y para que nos sintamos protegidos, nos sintamos también con la oportunidad de compartir nuestra data de forma amplia y suficiente, pero con un tema por detrás de seguridad. Por supuesto, y ya por último, y justo haciendo hincapié en el tema de la inteligencia artificial y la productividad y la mejora en las empresas, algo importante y de repente algo que pueden empezar a considerar ahora las empresas sea la comprensión que tengan las personas en cuanto al uso de estas herramientas. Me imagino que empieza a tomar mucha más relevancia. ¿Qué tanto conocen las personas sobre las tendencias y el uso de herramientas tecnológicas?
Bueno, pues decirte que tenemos una data del conocimiento tecnológico es un poco impredecible, sin embargo, sí está claro que a la hora de apostar a cualquier progreso, seas consultor independiente, seas una persona retirada que ofrece servicios particulares o estés dentro de una estructura organizacional, indistinto si es de una gran complejidad o no, el tema de ser innovador, de tener esta apertura para implementar y adoptar tecnologías que impactan directamente en habilidades como la flexibilidad, la agilidad, la interpretación, la optimización de recursos, la disminución de tareas repetitivas, sin duda hace que sea una ventaja competitiva cualquiera que sea el rol o el sector en donde te desempeñes. Claramente hemos visto un auge importante en compañías como FinTech, por ejemplo, que a nivel Latinoamérica pues adoptan estas tecnologías y cambian también la forma y el comportamiento del consumidor, pero como te decía hace un momento, no es de carácter exclusivo para ese sector y ya hace parte de nuestra vida diaria. Bueno, es un tema que da para muchísimo más, pero le agradezco por acompañarnos y darnos este pequeño pantallazo de la importancia que están tomando estas tecnologías dentro de las empresas y nos ayuda también a prepararnos para poder capacitarnos y esa capacidad de innovación también que mencionaba usted hace un momento tan importante y relevante que hace parte de esas habilidades blandas que son elementales para subsistir dentro de este nuevo campo laboral con todas las tendencias. No solamente las competencias con otras personas, sino que también vemos herramientas que pueden competir de alguna u otra forma, pero creo que eso es un tema para otro día. Seguro, espero verte pronto muy cerca y que podamos ampliar un poco más esta información que mencionas. Ha sido un gusto. Igualmente el gusto para nosotros era Juliana Otálvaro, Senior Executive Manager de Page Group en Panamá y Centroamérica. Nosotros hacemos un paréntesis y volvemos a la situación en Panamá. Hace unas horas circulaban en redes sociales imágenes con unos mensajes de textos donde supuestamente llegaban a personas jubiladas y con la supuesta noticia de que habían recibido un aumento en sus ingresos mínimos de $350 al mes. Recordemos que esto era parte de las promesas que había hecho el presidente cuando se discutía el tema minero, que ningún jubilado iba a recibir menos de $350 al mes. Algo que la Caja de Seguro Social desmintió a través de su cuenta oficial de X, en donde ha mencionado y aclarado que esta información es falsa y que no se ha realizado ningún ajuste en las pensiones por este motivo. Las imágenes fueron divulgadas por varias cuentas de periodistas y también de algunos medios independientes. Hay que decir que el ministro de Comercio e Industrias aclaró que los fondos de este caso, $395 millones en pagos retroactivos, se van a recibir 30 días después de la publicación del contrato de la Gaceta Oficial. O sea que si alguien recibe en estos momentos un correo o un mensaje de texto diciendo que van a recibir un aumento, no es real, es falso, es parte de alguna persona malintencionada que está buscando desestabilizar, desinformar y por supuesto seguir sembrando el caos. En estos momentos lo más importante es mantener la calma y ser muy crítico. Están lloviendo ideas, noticias, informaciones de todas partes, de redes sociales, de medios de comunicación, de grupos de WhatsApp, y es importante hacer nuestro trabajo, nuestra labor de verificar doblemente. Como medios de comunicación regularmente lo hacemos, es parte de nuestro trabajo, pero también una parte importante de la audiencia y parte de la responsabilidad, y sobre todo en tiempos tan difíciles como estos, en donde no solamente estamos viendo manifestaciones por descontento, sino que nos encontramos dentro de un periodo preelectoral en donde hay muchos intereses en juego. Por eso es importante que podamos ser críticos y verificar la información 2 y hasta 3 veces antes de publicarla y antes de verificar si es falsa o es real.
Oiga, tenemos que irnos a un cambio comercial. Antes, Diego Hurtado, no sé si tenemos listas las internacionales con DW. Ponemos las internacionales, nos vamos a un cambio y a la vuelta venimos con Cifras de PTY, Michael Núñez de Cifras de PTY, que tiene mucho que contarnos y darnos su punto de vista con respecto al tema del contrato minero que ha generado todo un caos, y ojalá podamos abordar un poco el tema económico y cómo esto nos afecta. No se vaya, esto es Menú Ejecutivo.